Bienvenidos a nuestra nueva temporada de Más Impacto Podcast. En esta temporada nuestros invitados estarán compartiendo cuáles fueron esos momentos difíciles y cómo los trascendieron. También nos compartirán cuáles han sido esos logros que gracias a Dios han alcanzado y lo mejor es que nos hablarán del camino que tuvieron que transitar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar de nuevo acá con ustedes. Bienvenidos a un episodio de Más Impacto Podcast, a un episodio más. Gracias a Dios ya estamos vamos avanzando en esta temporada que creo que ha sido de mucha bendición, ha sido tiempos de todo, ¿no? Hemos reído, hemos llorado, hemos aprendido bastante. No sé si tú lo hayas disfrutado, esposa. Sí, muchísimo. Creo que ha sido toda una montaña de emociones. Como lo dice Miki, hemos estado con amigos riéndonos, hemos sido animados también nosotros. Me imagino que tú en tu casa estás siendo animado a escuchar a otros pastores, a otros o personas desde su experiencia compartiéndonos sus retos y muchos temas, pero la verdad es que ha sido un muy buen tiempo. Seguro que sí, esperamos que así sea también para ustedes y que esté edificando, ¿no? Que disfrutes, que aporte a tu vida, a tu ministerio, y queremos invitarte a que te pongas cómodo. Este episodio se va a poner también buenísimo. Si tienes por ahí algo para estar botaneando o si estás incluso en tu trabajo, no sé si sea tan adecuado que estés en tu trabajo y escuchando algo. Si lo puedes hacer, excelente, adelante. La idea es de que disfrutes este episodio y que estemos alerta, porque estoy seguro de que va a haber algo agradable y algo positivo que va a poder sumar a tu vida y a tu ministerio. Pues el día de hoy, ¿qué tenemos, esposa? Hoy estamos con una nueva dinámica, estamos experimentando cosas nuevas y estamos muy emocionados porque teníamos conocidos, amigos que estaban en lugares fuera de Querétaro y queríamos invitarlos a que estuvieran aquí con nosotros. Y el día de hoy nos acompaña un invitado desde Monterrey y es el pastor Samuel. Hola, pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenido. Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio y un gozo poder acompañarles en este podcast. Ay, de verdad que estamos muy contentos de poder estar aquí con usted y que nos esté acompañando. Él nos acompaña, como lo decía, desde Monterrey. Y pastor, platíquenos un poquito. Sé que muchos lo conocen, muchos de los que de nuestra audiencia sé que lo conocen. Por ahí ya sabemos, hemos platicado con otros y tenemos amigos en común, pero platíquenos un poquito tal vez para las personas que no tienen el gusto sé que viene de Monterrey, pero platíquenos un poquito más sobre su ministerio, su familia, ¿qué está haciendo actualmente? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Samuel Vélez Torres, originario de la ciudad de Monterrey. Por la gracia de Dios nos ha permitido servir en el área de Apodaca, es en el área metropolitana de Monterrey. El municipio se llama Apodaca, Nuevo León. Y por la gracia de Dios hemos estado sirviendo ya por 12 años en esta área, y Dios ha sido maravilloso, bondadoso, y bueno, qué decir de Dios, sino lo mejor de parte de Él. Y bueno, en lo particular, Dios me ha bendecido con una esposa hermosa, Miriam, que me ha acompañado en esta aventura de matrimonio, pero también de responsabilidad al estar al frente de una congregación. Y mis hijos, el mayor Nathan Samuel de 14 años y Gerson Jaciel de casi 12 años, por la gracia de Dios. Bueno, prácticamente llegamos y nació el hijo menor, y prácticamente la edad de él es el tiempo en que hemos estado ministrando, por la gracia de Dios. Wow, Muy excelente. bien. 12 años, se dice fácil, pero son casi los que tengo. Es más o menos la mitad de los que tengo, pastor. Más o menos. Más o menos. Un poquito más, casi la tercera parte. Pastor, sé que tiene también una profesión, ¿correcto? ¿Es docente de profesión? Así es, Dios me permitió capacitarme como educador o profesor con la especialidad de la enseñanza en inglés. Así que Ok. comparto esas dos profesiones, si se le puede llamar Perfecto. así. O sea que podríamos también hacer esta conversación bilingüe. Bueno, aunque sea poquito. Tantito. Muy bien, bien. pastor. Es interesante. Entonces, tiene 12 años en el ministerio, pero obviamente antes estaba también ejerciendo. ¿Actualmente hace las dos cosas?
Poco, solamente los sábados doy clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Leyes, doy la clase de inglés en esa área y pues el resto de la semana 100% a la obra. Súper Guau, bien. sí, Entonces, muy bien. antes de iniciar en el ministerio, estaba al 100% como docente. Sí, de hecho, me gradúo y empiezo a trabajar como profesor. Y en ese lapso, pues Dios hace el llamado a mi vida para prepararme. Ok. Y pues me pasó lo mismo que Jonás, no quería y no quería. Fueron varios llamados, hasta el tercer llamado Dios habló y pues no había manera de resistirse y de decir Wow. que no, hasta que pues dijimos sí al ministerio y bueno, nos fuimos a capacitar al estado de San Luis, Missouri, ahí en un colegio cristiano, y Ok. posteriormente de 4 años, pues regresamos a México para servir. Muy bien. Entonces, no sé si entendí bien, tenía poco tiempo de haber graduado como en su carrera como docente. ¿Cuánto tiempo pasó realmente cuando usted recibe como ese llamado y decide irse a Estados Unidos para estudiar? 3 años de haber graduado, ya estaba Ok. trabajando como maestro. Ah, súper bien. Sí, pues le dio la oportunidad de experimentar el trabajo, ¿no? Como docente y un buen tiempo. Pastor, usted, su familia en general, viene de una familia cristiana. ¿Cómo usted se acercó o dónde Dios lo encontró? Muy buena pregunta. Bueno, yo vengo de una familia de pastor. Mi papá es pastor. Y, por muchos años yo crecí en una familia donde el papá es el pastor y bueno, aunque no lo queramos, cargamos cierta parte del ministerio. Somos parte del equipo de servicio. Y bueno, Dios llamó a mi vida primero a salvación a la edad de 14 años. A la edad de 14 años, en la adolescencia, mi manera de pensar antes de venir a Cristo era que yo no necesitaba aceptar a Cristo y mucho menos bautizarme porque mi papá era pastor. Ujú. Y mi creencia era que si en algún momento mi papá fallecía primero y después yo, pues no había necesidad. Si Dios no me dejaba pasar, pues yo sabía que mi papá me iba a abrir una ventana o una puerta trasera para entrar al cielo. Tenía palanca ahí. Hasta que fui confrontado por la palabra de Dios y el mensaje de su palabra y entendí que la salvación era personal y no era familiar en ese aspecto de creer que por la familia que sirve a la iglesia vas a ser salvo. No fue así. Acepté a Cristo a la edad de 14 años y pues al crecer y en mi juventud, en muchas ocasiones me comentaban, tú vas a ser pastor. Y yo decía, no, no conociendo la responsabilidad y la magnitud del ministerio. Y siempre fue un rechazo de decir, no, yo jamás, yo tengo otras metas, otros sueños y bueno, en cierta forma cumplí la meta de preparación en lo secular como profesor, pero ya en ese punto, después de haber graduado 3 años, Dios me hizo el llamado en 3 ocasiones y todavía en el tercero todavía le puse condiciones a Dios para ver si me decía que no. Y pues al final de cuentas Dios dijo sí y ya ahí ya no fue Sí. manera de escape. Sí, Wow. claro. Hace poquito platicábamos, ¿no? Cuando Dios dice sí, no hay forma. O sea, ¿para dónde te haces, no? Si Dios lo está indicando, si Dios lo está instruyendo, es por ahí, ¿no? Ujú. Así Me es. interesa saber, pastor, usted viene de una familia pastoral, y obviamente teniendo su carrera, conociendo también las pruebas que tiene o lo que demanda el ser un pastor, había entonces por ahí algunas como obstáculos o algunas ideas que a lo mejor podrían impedir que usted tomara la decisión al primer llamado, ¿cierto? Pero creo que no nada más eso, sino a lo mejor también en su carrera han habido algunos aprendizajes, han habido algunas experiencias. No sé si nos pueda compartir, pastor, dentro de este camino, ¿cuál ha sido una de sus experiencias más complicadas que usted ha enfrentado en el tema del ministerio? Pues yo creo que sí, haces buena mención al respecto en cuanto a la experiencia, no como ministro, pero sí formar parte de la familia del ministro, pues eso, aunque no lo queramos, sí llega a afectar en cierta forma,
porque aunque no lo queramos, nos damos cuenta de los problemas, nos damos cuenta en ocasiones a veces cuando hablan mal del pastor, y curiosamente es mi papá. Entonces todo ese tipo de situaciones pues me llevaban a un cierto rechazo y a no querer estar en el ministerio. Pero cuando Dios me llama, yo creo que el reto más grande es estar en el ministerio, Ok. porque el ministerio implica muchos retos y muchas situaciones buenas de mucha bendición, pero también adversas. Y no lo podemos negar, que es como la vida cristiana, no es todo color de rosa. Pero cuando entendemos que el servir es un reto, pues qué bendición el poder disfrutar esa bendición de servir a Dios en esa área como líder. Sí, claro, definitivamente. Tomando en cuenta esto que nos dice, ¿no? De que el reto o uno de los retos es haber dicho que sí al ministerio y empezarse a invertir o a invocar todo, porque creo yo que incluso sin llegar a menospreciar las labores que se hacen fuera del ministerio, para mí en lo particular el dedicarse al ministerio es casi 24/7, ¿no? Y los 7 días de la semana. Entiendo que hay días de descanso, pero a veces si de repente es necesario hacer algo por ahí, pues hay que estar apoyando a quien sea necesario, ¿no? Y definitivamente en sí el ministerio es un reto. Pero ¿hay algo en particular, pastor, que haya sido marcado estos 12 años, algún acontecimiento o que usted haya enfrentado algún momento difícil que haya dicho, ¿sabes qué? Esto realmente probó mi fe, esto realmente probó mi carácter o incluso hasta probó el si realmente estoy en donde tengo que estar? No sé si haya vivido algo así. Sí, el permanecer, ¿no? Sí, correcto. Claro que sí, yo creo que pues como ministros podemos decir que hay muchas cosas que han formado parte de una dificultad o de un reto. Yo creo que una de ellas que ha marcado directamente mi vida personal y también como ministro es al estar ministrando después de 3 años, mi esposa es diagnosticada con cáncer y Ok. querámoslo o no, pues el primer ministerio de uno como pastor es la familia Así y Sí, así es. es. posteriormente la congregación. Y aunque no queramos, es algo que debemos de enfrentar cualquier cosa que venga a nuestras vidas. Y pues eso prácticamente ha marcado nuestro ministerio, nuestro servicio a Dios, que no ha sido impedimento para la gloria de Él, lo comparto. Eh, ah, es difícil muchas veces pensar cómo es que alguien que sirve es probado de tal o cual manera o cual forma. Y solamente la gracia de Dios es la que nos hace permanecer de pie hasta el día de hoy. Sí, sí, Sí. totalmente de acuerdo. Qué difícil, ¿no? Recibir una noticia de esa magnitud. Y perdón, me es inevitable pensar en qué pensamientos se vienen en ese momento cuando usted recibe esa noticia, pastor. No hubo en algún momento, lo voy a decir tal cual, estamos teniendo una conversación honesta, ¿no? No hubo Señor, ¿cómo puede pasar esto si yo me estoy dedicando al ministerio? O sea, ¿no hubo Claro. en algún momento ese tipo de pensamientos, pastor? Sí, cómo no, siempre sale a relucir la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo si sirvo? ¿Por qué yo si ministro? ¿Por qué yo si ayudo a las personas? Me viene a pasar eso. Y bueno, Dios usa la prueba para enseñarnos grandes cosas. Y recuerdo mucho al principio que sí, pues te encierras en ti mismo, te enfocas en la problemática y cuando está uno preguntándose el por qué, Dios da un tiempo de espera y empieza a contestar la razón del por qué. Yo Sí. recuerdo que después de haber recibido 2 cirugías de mi esposa en su cuello, ah, al paso de 4 o 5 meses, empezamos a recibir llamadas de ministros, de hermanos, de gente que había escuchado su testimonio, el testimonio de mi esposa, y nos empezaron a preguntar, hermano, ¿qué pasos se toman en cuanto a este tipo de cáncer? Porque fíjese que mi mamá, mi esposa, mi hija, mi familiar, mi prima han sido diagnosticadas de lo mismo. ¿Qué se siente? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se puede hacer? Y ahí le dije, Señor, gracias. Ahí está tu Sí. respuesta. Sí. Ahí se encontró el Exacto. propósito, ¿no? Ujú, Recuerdo lo que dice la palabra, ¿no? Que los que estamos en Cristo todo nos ayuda para bien, ¿cierto? ujú. Así Sin es. embargo,
ahorita lo estamos platicando, ¿no? Sí. Ahorita es un buen testimonio que incluso ha servido a más personas, pero no sé si incluso como familia llegó a ser mella, llegó a incluso a afectar en el tema del ambiente esta situación. Claro que sí, definitivamente. Definitivamente, en esa etapa los niños eran pequeños, de 2 y 4 años, y mi esposa decía, cuida mucho a los niños, algo me va a pasar. No, Dios tiene el control. Han pasado ya 9 años donde seguimos luchando, seguimos lidiando con esta prueba, pero aquellos que nos conocen y conocen a mi esposa, si no le decimos, no se dan cuenta. O sea, Dios es el que da la fortaleza. Sí pasamos, lógico, en los primeros meses, tiempos de quizás se pueda llamar soledad, tiempos de tristeza, de sufrimiento, pero Dios tiene un propósito, Dios tiene la razón del por qué suceden las cosas. Y cuando pasa uno esas pruebas, nos preparó para otra siguiente cirugía después de 4 o 5 años. Y yo Ok, recuerdo en esa tercera cirugía estar en la sala de espera y fueron alrededor de 3 horas. Y lo más hermoso es que experimenté la paz de Dios, que me sentí tan tranquilo, tan confiado de que Dios estaba en control, que cuando sale el cirujano y me dice, ya terminamos la cirugía, dice, todo salió bien. Y el resultado de la cirugía fue que habían encontrado alrededor de 11 ganglios wow. posibles de cáncer. Y cuando vamos por el resultado, dice el doctor, fíjese que pues nuestras matemáticas o nuestra lógica nos enseña que 11 ganglios pueden producir cáncer, pero de 11 Ok, ganglios ninguno salió positivo. Y por wow. esa Wow, razón fue la cirugía. Le dije, no se preocupe, su lógica la comprendo, Así claro. pero la es. mía es mejor. Yo sé que Dios Sí, tiene el control. wow, Wow, qué hermoso, sí. ¿eh? Com- Que me imagino el doctor se debe haber quedado así como que aquí la lógica ya no cuadró, no se salió de lo lógico, ¿no? Sí. Así es, así es. Pastor, Fue de bendición ver el respaldo y la respuesta de Dios. Sí, sí, totalmente. creo que me imagino que experimentar esa paz, o sea, que le estaba dando Dios en ese momento, es como un respaldo muy grande, como Ujú. sentir, ok, yo sé que esto que estoy sintiendo es por medio de tu Espíritu Santo y es porque tú me lo estás dando. Pero quisiera preguntarle, en ese lapso de pasar esa temporada difícil, cuando estaba operaciones, e imagino que tratamientos, doctores, en mi familia he tenido personas, entonces he visto como que eso muy de cerca, tener una enfermedad así, todo lo que involucra y a todos los que involucra, porque no nada más es en este caso la persona, sino es Así en es. general las familias, ¿no? Eh, ¿Usted en ese tiempo estaba pastoreando? O sea, estaba el domingo en la iglesia listo. Sí, ¿Cómo vivió esa temporada, pastor? Porque Ujú. si bien estaba obviamente con su esposa, sus hijos, nos platica que sus hijos están muy pequeños, o sea, esa edad creo que es, pues son muy Sí. dependientes de papá en todos en papás de todos los sentidos, pero ¿cómo vivió ese tiempo en el cual atender a la familia y también estar como con la iglesia? ¿Tuvo respaldo o cómo estuvo esa parte? pues por la gracia de Dios pudimos pasar esa etapa. Fue difícil, pero yo doy gracias a Dios por la iglesia, porque la iglesia Cierto. entendió, comprendió, pero al final de cuentas uno tiene que tomar su responsabilidad, que es ministrar. Estuvimos al frente a pesar de las pruebas y Dios nos dio la fortaleza tanto para atender a la familia como también para atender a la iglesia. Wow. Es todo un reto, ¿no? Hablábamos al comienzo que en sí el hecho de dedicarse al ministerio ya es un reto, ¿no? Sí. Así Pero es. esto como que le puso un toque extra. Y me imagino que hubo que ir la milla extra, es ir un poco más. Ujú. ¿Cuál considera, pastor, que fue el aprendizaje más fuerte en esta experiencia que ustedes pueden rescatar?
Pues la más importante creo que es depender de Dios. Seguimos lidiando con esta enfermedad, ya van para 9 años y Dios sigue obrando en la vida de ella. No ha sido dada de alta todavía, sigue teniendo estudios, sigue teniendo seguimiento, pero depender de Dios es lo más hermoso, porque Dios es el que da la paz, Dios es el que ministra a nuestras vidas al final de cuentas y nos permite permanecer de pie. Y yo creo que a Dios debe ser la gloria. Sí, sí, totalmente de Claro, acuerdo. sí. Y no sé si podamos ir un poquito más a lo práctico, pastor, porque incluso es una inquietud personal, porque a veces podemos decir esto, ¿no? El depender de Dios, ¿no? Dios te fortalece. ¿Cuál fue su experiencia? Hablando a lo mejor un poco más práctico, como en el día a día, ¿cómo era que usted dependía de Dios? ¿Cómo era que usted se fortalecía en Dios? Mm, Es decir, día a día, ¿cómo vivía eso? Y claro. entendiendo que usted tenía que depender de Dios, ¿cómo lo hacía? No sé si me expliqué con la... Sí. Espero contestar a la pregunta. Eh, Cuando uno pasa por este tipo de situaciones, la iglesia del Señor, y no refiriéndose a la congregación solamente donde uno ministra, sino la iglesia del Señor a nivel nacional y a nivel internacional, empezamos a recibir muestras de apoyo y haciéndonos saber que no estábamos solos, sino que había un pueblo del Señor grandísimo que estaba orando e intercediendo por nosotros. Y eso me daba a mí la tranquilidad de ocuparme en lo que debía de atención a la familia, sabiendo que detrás de nosotros había un pueblo que estaba pidiendo en favor nuestro. Así Y es. eso nos Mm, ayudaba a desarrollar las actividades tanto de atención a mi esposa como también atención a la iglesia. wow. Sí, hace un tiempo estuvimos, nuestro primer episodio, Ujú. de hecho, de la segunda temporada, hablábamos el tema de hijos de pastores. Y nos platicaban nuestros invitados que hubo un punto en el que la iglesia en general, o bueno, sus congregaciones ponían peso en los pastores y en la familia pastoral porque pues les demandaban mucho y así, y más que a veces sentir descanso, sentían un peso. Y nos platicaron esta experiencia que tuvieron con eso, pero ahorita escucharlo usted, del lado, o sea, del otro lado, el hecho de que se sintió respaldado, obviamente habla de que son muy amados, de que su ministerio ha ayudado a muchas personas, y me imagino que a través de lo que ustedes están haciendo allí en Monterrey, pues otras personas han podido conocer a Dios y a través de su iglesia, eh, Dios los ha abrazado, los ha apapachado y eso es como algo muy bonito porque creo que es como un respaldo de parte de Dios de decir, aquí estoy, ¿no? Y eso es como algo muy bueno. Eh, Pastor, me gustaría preguntarle tal vez, usted en ese tiempo, en esos tiempos difíciles, pudo, aparte de poder respaldarse con la iglesia y, como usted lo dice, de diferentes partes, la iglesia en general global, ¿tuvo con alguien, alguien con el que podía tal vez platicar, desahogarse en esos tiempos? O simplemente lo vivió como una comunión con Dios? ¿Cómo fue ese proceso? Pues yo creo que los únicos que nos podíamos entender era mi esposa y yo. Sí. Éramos los únicos que podíamos entender la situación que estábamos viviendo. Ujú. Lloramos juntos, oramos juntos, pedimos a Dios fortaleza. Sí, teníamos a nuestras familias, tanto mis papás como los papás de ella cerca para apoyarnos, pero al final del día era nada más ella y yo los que estábamos sufriendo eso. Nos veían tranquilos, calmados en cierta manera, en ocasiones, pues lógico, el ánimo decaía, pero yo creo que no hay mejor respaldo que el de Dios o la mejor ministración de parte de Dios. Es cierto que se siente uno solo, pero Dios es el que nos dice que no estamos solos al final de cuentas, que es Ujú. donde cobramos ánimo y yo creo que Dios ha sido bondadoso y maravilloso con nosotros a pesar de esa prueba y yo le doy gracias a Dios por ello, porque después de esa prueba, Dios trajo bendición a nuestras vidas. En aquel Ya. tiempo nosotros rentábamos una casa y por causa de ello, pues tuvimos que entrar al seguro social
Y por causa de esa enfermedad tenemos ahora un dónde vivir, un techo donde vivir. Sí, Entonces, Dios también te da la prueba, pero también te trae bendiciones a tu vida. sí. Sí. Qué importante el enfoque o la visión que tengamos, ¿no? Podemos enfocarnos en todo lo malo que esté pasando o en la prueba, pero si no tenemos cuidado, ignoramos también las bendiciones que trae todo esto, ¿no? Es algo que estoy como ahorita aprendiendo de usted, ¿no? El hecho de, ok, hay que tener cuidado y sí enfrentar los momentos complicados, pero también tener cuidado en no ignorar las bendiciones y las cosas que estamos aprendiendo, ¿cierto? Así es. Pastor, ahorita comentaba que ha habido momentos en los que ha habido soledad, ¿no? Y definitivamente creo que todos en algún momento estemos en donde estemos trabajando, estemos en el ministerio o en donde sea, creo que hay estos momentos difíciles más atravesando circunstancias como las que ustedes han atravesado. ¿Ha habido alguna temporada en la que usted ha querido tirar la toalla? Definitivamente, y no solamente una, sino Ok, varias. ok. No sé si nos puede hablar alguna en específico que usted diga, esta fue así como, esta tiene algo en particular y si nos puede hablar un poquito de cómo fue. Pues yo creo que una que ha marcado también parte de mi ministerio en una ocasión, yo creo que a cada ministro le duele cuando alguna familia, alguna persona sale de la congregación. Mm, Es algo que no podemos evitar, el sufrir esa parte. Y recuerdo que en una temporada sí hubo una salida grande de miembros y me pasó algo parecido ahora sí que al profeta Samuel cuando Saúl fue destituido como rey. Samuel le lloraba a Saúl y le lloraba a Saúl. Y Dios le habla a Samuel y le dice, ya no llores, ve y unge al nuevo rey. Pues en lo particular sucedió que salió una cantidad grande de hermanos en esa ocasión y sin yo darme cuenta, Dios estaba mandando más gente. Y ok, Dios, por decir números, tuvimos una pérdida de 20 personas, que fue un grupo muy grande. algo Somos una considerable, claro. congregación pequeña en ese entonces y todavía somos pequeños en cierta manera, pero con el paso de 3, 4 meses habían llegado 40 personas nuevas. Y yo todavía Wow. le seguía llorando a las 20 que se habían Sí, ido y le sí. seguía llorando y le seguía llorando hasta que Dios sacudió a mi vida y me dijo, ¿no estás viendo lo que está llegando? Y cuando aprendí eso, dije, Señor, si te quieres llevar a todos y traer el doble, es tu decisión, pero claro que no va a ser así. Dios Sí. tiene los planes y propósitos al final de cuentas, pero sí no podemos dejar de ver lo que Dios hace. Cuando Ujú. creemos que la iglesia es mía, ahí es donde estamos en problemas. La Ok, iglesia es del Señor y Él sabe y así Él es. dirige. Entonces, cuando entendemos que la iglesia es de Dios, pase lo que pase, yo confiaré de que Dios tiene la última palabra. Sí, buenísimo. Wow, sí, Dijo dos puntos importantes, ¿no? El entender que la iglesia es del Señor y sí, no dejar de ver lo que Dios está haciendo, ¿no? Creo que el tener un corazón agradecido y siempre con expectativa, ¿no? Confiando en que la iglesia es de Él y Él va a hacer lo que es correcto. Pero creo que siempre y cuando también nosotros hagamos nuestra parte, ¿no? Hay algo que a nosotros nos corresponde sí, y, sí es. y súper bien el haber permanecido ustedes también ahí firmes, ¿no? Eso excelente. Pues muchas Muy, gracias, Pastor. gracias, Gracias sí. por compartir esto y mostrarse vulnerable, ¿no? De esos tiempos en los que se ha sentido solo y el por qué. Ah, ya casi para terminar, Pastor. Entiendo que en ocasiones podemos, cuando nos preguntan cuál ha sido la clave para mantenernos, cuál ha sido eso que a ti te ayudó a permanecer en la prueba o a permanecer en ese momento difícil con la esposa. Podemos caer, a lo mejor a veces decir, no, pues depende de Dios y realmente es así, ¿no? Pero mi punto es, ¿qué podría decir aquellas personas o aquellos pastores o siervos, gente que está como líder dentro de una iglesia, que están pasando por momentos complicados de enfermedad dentro de la familia o cosas fuertes dentro de la familia o incluso deserción dentro de la iglesia? ¿Qué cosas prácticas podría decirle usted que en su experiencia le sirvieron? Bueno, pues lo principal es hacer la obra del Señor, hacer lo que nos corresponde, servirle, buscarle, eh, cuidar del rebaño y Dios hace el resto. Al final de cuentas, el apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Muchas veces nos preocupamos en los números o en las cantidades y Dios
concentra también en la calidad del cristiano, no solamente agregar personas. Y algo que me ayudó mucho en medio de la prueba y en distintas ocasiones, ahí en Mateo 28:20, cuando Jesús antes de ascender a los cielos les deja la gran comisión y al final les da una promesa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa palabra, entendiendo que se las dio a los discípulos, pero también la puedo hacer mía, en el entender que no estoy solo y que la obra es de Él y que si busco ser instrumento en sus manos, Dios va a bendecir la obra. Y el no tomar pues como éxito propio el éxito de la iglesia, el éxito es del Señor y Dios hace la obra. Uno solamente es un medio por el cual Dios obra en la vida de las congregaciones. Y bueno, yo creo que cada vez que experimentemos situaciones fuertes, algo práctico que vivimos en cuanto a la pandemia, pues fue momentos difíciles. Y es increíble cómo el pastor en ese tiempo, bueno, en lo particular es que no decaiga la fe de la iglesia, que no decaiga la fe de los hermanos. No había manera de tener contacto, no había manera de tener una cercanía con ellos. Sí. Y por la gracia de Dios lo comparto como experiencia propia. El primer día en que pudimos abrir un poco las puertas, teníamos el aforo de 30 personas. En una reunión llegaron 60 personas. Wow. Era el permitido 30 personas y les decía: hermanos, Wow. avisen para no Sí. sobresaturarnos. Y en un culto llegaron 60 y les dije: hermanos, pues no puedo recibir a los 60. Y dijeron: pues que caiga en nosotros la responsabilidad. Bueno, bienvenidos, vamos a adorar a Sí, Dios. Y claro. Dios obró en gran manera y pues nos cuidó y nos libró en esa ocasión. Wow. Wow. Hermoso, ¿no? Cuando Sí. lo que dice, ¿no? Hacer nosotros la obra, lo que nos corresponde y Él da el crecimiento, ¿cierto? Sí, Amén. qué bien escucharlo, pastor. La verdad es que nos anima y yo creo que para las personas que nos están escuchando también pueden salir animadas. Usted prácticamente fue muy transparente en el decir: sí estuve llorando, sí estuve días con mi esposa orando y estuvimos como pues transitando esto, pero siempre me sentí acompañado por Dios, aún independientemente de algunas cosas externas, prácticamente su interior, siempre Dios estuvo como cuidando y pues respaldando lo que ustedes estaban haciendo a través de otros hermanos, de en general la iglesia, y eso es algo muy bonito, el que realmente el ver, también como lo decía por acá también Sí. Miki, el ver también lo bueno, lo que está pasando y que no opaque una cosa de la otra. Entonces, muchas gracias, pastor, gracias porque nos compartió, porque anima a otros hermanos pastores que nos están escuchando. De verdad, fue un gusto tenerlo aquí en este episodio. Muchas gracias por su tiempo y pues estamos ya terminando. Muchísimas gracias, pastor. Realmente estaba pensando con qué me quedo de esto que estamos platicando y algo que resalta mucho es, de hecho lo platicamos recientemente con otro pastor, el estar sirviendo a Dios no nos exenta de las pruebas, incluso a veces Claro. estamos un poco más expuestos. Amén. Pero tenemos la certeza de que, como usted lo dijo, como está en Mateo, ¿no? Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y podemos hacer propia esa palabra para nosotros y entender que como Él no nos ha prometido que no habrá aflicción, pero sí nos ha prometido que Él va a estar con nosotros siempre, ¿no? Sí. Entonces, admiro el que estén permaneciendo, admiro el que... Porque podría ser fácil, ¿no? El decir: ok, primero es mi familia y ahí nos vemos, ahí dejo la obra y me olvido del llamado. Pero realmente admiro el que usted esté permaneciendo, cuidando a su esposa, cuidando a sus hijos y permaneciendo en la obra. Definitivamente es algo de reconocer que Dios ha estado fortaleciendo, pero también de agradecer y de reconocer su persistencia, pastor. Sí, y su fidelidad. Exacto, la fidelidad, ¿no? Y muchas gracias por eso. Y también queremos agradecer a todos los que nos estuvieron acompañando en este episodio.
Les agradecemos mucho, les invitamos a que le den like o que le den me gusta y que compartan, porque seguramente hay alguien más que puede recibir una palabra de ánimo o de aliento con este episodio. Gracias por estar con nosotros, esperamos que lo hayan disfrutado. Les invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, por aquí abajo aparecerá para que nos busquen, ya sea en Facebook, en Instagram, o también nos pueden encontrar en Spotify y ¿cómo se llama? Apple Podcast también. Apple Podcast. Puedes estar escuchándonos y pues Maye te va a dejar todas nuestras redes sociales por acá. Pastor, muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo y que Dios le Gracias bendiga. a ustedes. Bendiciones. Hasta luego.